La sólida puerta de roble se astilló hacia adentro bajo toda la fuerza de las pisadas de mi hermanastra. ¿Crees que por llevar ese uniforme de oficial puedes escapar de mi autoridad, mocosa malagradecida? Mi madrastra siseó con toda tranquilidad mientras doblaba su costoso paraguas, todavía chorreando agua, sobre la alfombra de mi sala. Luego jaló bruscamente a mi padre biológico, que temblaba, usándolo como escudo humano. El intenso olor a aceite de menta que desprendía el enorme cuerpo de Valerie me golpeó las fosas nasales. Tuve que contener la respiración y aferrarme al borde de la mesa de cristal hasta que los nudillos se me pusieron completamente blancos. Desde la pequeña rendija de la puerta de la cocina, Elena, la empleada doméstica, se escondía aterrada. Se mordía el labio inferior hasta dejarlo completamente pálido para contener un grito. «Quédate completamente quieta si quieres conservar el hombro en su lugar», susurré con una voz helada. Usé el propio impulso de Valerie para doblarle el brazo hacia atrás y dejarla inmovilizada contra las tablas del piso. La expresión arrogante de mi madrastra desapareció al instante cuando las luces rojas y azules intermitentes de 3 patrullas irrumpieron violentamente en la noche, iluminando su rostro lleno de pánico. Antes de contarte cómo aquella noche de tormenta destruyó todas sus mentiras, tómate un momento para darle like a este video, suscribirte y comentar desde dónde estás viendo y qué hora es. La lluvia helada que azotaba las 3 patrullas tenía exactamente el mismo frío cortante que el aguacero de 15 años atrás. El aroma de los lirios blancos mojados, mezclado con el fuerte olor del whisky barato, siempre ha actuado como un ácido que lentamente me carcome los pulmones cada vez que baja la temperatura. El día en que mi madre fue arrancada de este mundo en un terrible accidente automovilístico, el cielo descargó aquella misma cortina gris e interminable de lluvia. De pie frente a la tumba mientras la tierra se llenaba lentamente de lodo espeso, apreté la mandíbula y me mordí el interior de la mejilla hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Me hice una promesa en silencio: jamás dejaría caer una sola lágrima frente a los parientes distantes que murmuraban bajo sus paraguas negros. A mi lado estaba mi padre, Artur Flores. Alguna vez había sido un orgulloso profesor de literatura que daba sus clases con la cabeza en alto. Ahora permanecía encorvado, completamente hundido dentro de un arrugado abrigo de lana negra. Sus manos temblaban violentamente mientras sujetaba el mango de su paraguas, pero sus ojos estaban completamente vacíos, apagados, ausentes. La muerte de mi madre había drenado hasta el último rastro de fortaleza que le quedaba, cortando para siempre cualquier valor que aún tuviera para ser padre. A nuestro alrededor, los familiares mantenían su distancia, apretando los programas funerarios y lanzándose miradas furtivas entre ellos. Mi tía Margaret se llevó un pañuelo a los ojos secos, fingiendo un dolor con la precisión de una mujer que ya había hecho mentalmente el inventario de los cubiertos de nuestro comedor. Mi tío Rey se aclaró la garganta y miró su reloj 2 veces en menos de 30 segundos. Ni uno solo se acercó para ponerme una mano en el hombro. Ni uno solo le preguntó a una niña de 14 años si había comido ese día. Su silencio fue un voto unánime de abandono, y el derrumbe de mi padre fue el único permiso que necesitaban para desentenderse por completo de nosotros. Él eligió escapar de aquella realidad insoportable ahogándose en alcohol. La misma noche del funeral, mientras nuestra enorme casa se hundía en un silencio asfixiante, yo estaba sola, de puntitas frente al frío fregadero de porcelana, lavando en silencio una montaña de platos sucios. El fuerte tintineo de los platos de vidrio resonando por la cocina vacía me taladraba los oídos. Desde la estrecha rendija debajo de la puerta del estudio de mi padre, los sonidos apagados de sus sollozos se mezclaban perfectamente con el golpeteo hueco y rítmico de una botella de licor vacía rodando sobre el piso de madera. Sonaba exactamente como un metrónomo contando los últimos segundos de nuestra familia. A los 14 años, aprendí rápidamente el arte de caminar sobre las puntas de los pies, deslizándome por los largos pasillos en penumbra sin hacer el menor ruido. Me quedaba completamente quieta frente a su puerta, observando cómo una tenue luz amarilla se derramaba sobre la alfombra. Me tragué aquella dolorosa realidad. Él prefería encerrarse voluntariamente en una habitación que apestaba a alcohol, convertirse en un fantasma, antes que salir y abrazar a su hija temblorosa. Una fotografía enmarcada de mi madre todavía colgaba en la pared del pasillo. Su sonrisa segura permanecía congelada detrás de un vidrio cubierto de polvo. Apoyé la frente contra el yeso frío junto a la fotografía y dejé que el frío penetrara mi piel. La mujer de aquella foto habría arrancado aquella puerta del estudio de sus bisagras. Habría vaciado cada botella por el desagüe y lo habría levantado del suelo agarrándolo por el cuello de la camisa. Pero ella ya no estaba, y el hombre con quien se había casado había decidido meterse dentro de una botella y ponerle el corcho desde adentro. Su rechazo silencioso dejó una cicatriz permanente en mi mente. Sin embargo, mi mente adolescente desarrolló de inmediato un mecanismo de defensa implacable.
En lugar de hacer un berrinche para suplicarle atención, comencé a recopilar datos sobre sus hábitos. Memoricé la marca exacta de bourbon que compraba, calculé los intervalos precisos que tardaba en beber hasta quedar completamente inconsciente y catalogué los lugares donde tiraba descuidadamente los estados de cuenta bancarios sobre su escritorio de caoba. Aquello no era el cuidado tierno de una hija amorosa. Era pura supervivencia. Me obligué a observarlo con absoluto desapego emocional, separando su derrumbe personal de mi realidad física para no quedar destrozada por aquella profunda decepción. Su cobardía patética había creado, sin querer, un enorme vacío de poder, dejando la puerta principal completamente abierta para los depredadores oportunistas. Y el mundo exterior jamás ignora el olor de un hogar vulnerable. Gracias a las habilidades de seguimiento financiero que años después dominaría como oficial de logística, sabía exactamente lo que estaba ocurriendo a mis espaldas. En el preciso momento en que yo picoteaba un pedazo de pan duro en mi oscura cocina, 35 pisos por encima del centro de la ciudad, Evelyn Flores estaba cómodamente sentada con las piernas cruzadas en una costosa silla ejecutiva de cuero. Bajo la fachada de una administradora profesional de fondos fiduciarios, hacía girar tranquilamente una copa de vino tinto oscuro. En su brillante monitor aparecía, sin lugar a dudas, el portafolio completo de bienes de Artur Flores, una hipoteca suburbana totalmente pagada, una enorme indemnización de seguro de vida y una cuenta de jubilación con una cantidad considerable de dinero. Evelyn no veía a un viudo destrozado. Veía una mina de oro sin protección. Sus uñas perfectamente arregladas, de tono rojizo, golpeaban rítmicamente el teclado. Tomó el teléfono de su escritorio y llamó a su cómplice. Este tipo, Flores, está completamente desconectado, dijo con frialdad mientras daba un lento sorbo a su vino. Suelta los papeles. La niña no será ningún problema. Para ella, mi padre no era más que una víctima patética. Y yo, una niña débil e insignificante que entregaría gustosamente todo a cambio de la ilusión de tener una familia. Apenas unos meses después de que se cerrara la tapa del ataúd de mi madre, el pesado silencio de nuestra casa fue oficialmente destruido. La primera cena con aquellas personas extrañas ocurrió en una atmósfera tan asfixiante que podía escuchar mi propio pulso golpeando violentamente contra mis sienes. Evelyn cruzó nuestro umbral bajo la apariencia de una dedicada experta financiera contratada para ayudar a mi padre a reorganizar su vida después de la tragedia. No llegó sola. Detrás de ella venía Valerie, su hija biológica, con los enormes hombros musculosos de alguien obsesionado con el gimnasio. Los ojos inquietos de Valerie recorrieron inmediatamente nuestros muebles, evaluándolos como si estuviera calculando cuánto sacarían en una venta de liquidación. El olor fuerte y penetrante del perfume almizclado de Evelyn se tragó rápidamente el familiar aroma a papel viejo que permanecía alrededor de los libreros de roble de mi padre. Aquel olor invadió arrogantemente cada rincón, reclamando el espacio como si fuera suyo y anunciando descaradamente la llegada de una nueva dueña. La presencia de Valerie en aquella casa no era accidental. Era la herramienta de fuerza que Evelyn había llevado consigo para establecer dominio mediante pura intimidación. Durante aquella primera cena, Valerie clavó deliberadamente su musculoso codo contra mis costillas mientras alcanzaba el salero, una advertencia despiadada disfrazada de una disculpa murmurada a medias. Apreté los dientes y soporté el dolor punzante sin emitir un solo sonido mientras Evelyn observaba con una expresión satisfecha. Se acercó a mí con los movimientos suaves y calculados de un depredador que acababa de fijar su objetivo. Metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un brillante collar de plata, estirando los labios en una sonrisa perfectamente ensayada. Sus manos, con las uñas afiladas y perfectamente arregladas, rodearon mi cuello para cerrar el frío broche metálico. A partir de ahora, somos una familia, Diane, dijo con un tono empalagoso. La cadena se apretó contra mi piel, fría y pesada. Desde mi manera analítica de observar las cosas, aquello no era un regalo. Era un collar de rastreo, una cerca de metal disfrazada de cariño para marcar como propiedad a una prisionera obediente. Valerie se recargó en su silla, cruzando sus gruesos brazos sobre el pecho con una sonrisa satisfecha. Golpeó lentamente el tenedor contra la mesa, siguiendo un ritmo deliberado, observándome como un guardia vigila a un nuevo prisionero mientras se acostumbra a su celda. El peso de la plata contra mi clavícula aumentaba con cada respiración. Anoté mentalmente el calibre exacto de la cadena y el sello del fabricante grabado en el broche. Detalles. Mi cerebro ya los estaba archivando sin que yo pudiera evitarlo. Lancé una mirada desesperada hacia la cabecera de la mesa, suplicándole a mi padre que interviniera. Pero Artur Flores jamás levantó la mirada. Mantuvo la cabeza firmemente inclinada mientras, de manera obsesiva, movía su cuchillo plateado de un lado a otro sobre un pedazo de carne hasta que el plato de cerámica soltó un chillido agudo y desgarrador. Su silencio,
Aquella forma patética de evitar deliberadamente mis ojos era el contrato silencioso que había firmado, intercambiar a su hija biológica por una mujer dispuesta a encargarse de todos sus molestos trámites. El terror de ser abandonada me congeló el pecho de inmediato, convirtiendo el aire que acababa de inhalar en fragmentos de vidrio que raspaban mis vías respiratorias. Su cobardía no era simplemente una reacción física. Era un mecanismo de defensa profundamente arraigado que había desarrollado para bloquear el dolor insoportable de perder a mi madre, prefiriendo sacrificar mi seguridad antes que enfrentar sus propios fracasos como padre. Más tarde descubriría que, exactamente en el momento en que mi padre destrozaba aquel bistec sobre su plato, la sucia realidad ya se estaba desarrollando al otro lado de la ciudad. Dentro de un pequeño despacho de abogados que apestaba a humo de cigarro viejo, Tom Miller, un corrupto abogado de bienes raíces, tenía sus pies cubiertos de cuero apoyados sobre el escritorio. Sus palmas sudorosas se deslizaban sobre los documentos mientras llenaba apresuradamente cifras falsas e insertaba cláusulas sumamente manipuladoras en un poder notarial. Durante sus llamadas telefónicas nocturnas, Tom se quejaba constantemente de que podía perder su licencia de abogado para siempre si descubrían aquella falsificación destinada a tomar el control del fondo de jubilación. Podrían quitarme la licencia por esto, se quejó nerviosamente mientras golpeaba con fuerza su pluma contra el escritorio. Pero su cobardía siempre terminaba aplastada por su codicia insaciable. Evelyn simplemente le prometió transferirle una parte del dinero a una cuenta discreta, y todas sus protestas se transformaron al instante en documentos legales perfectamente preparados. Ellos coordinaban todo a la perfección para construir una prisión financiera sin barrotes, encerrando a mi padre en deudas mientras me arrebataban descaradamente hasta el último centavo de mi herencia legal. Evelyn dio un lento sorbo a su vino mientras estaba sentada a la mesa, relajada y disfrutando aquella sensación de poder absoluto, sabiendo que los miserables habitantes de aquella casa estaban completamente bajo su control. El lugar más asfixiante de nuestra casa ya no era la sala de mi padre, impregnada de alcohol. Era el garaje. Valeria había desmantelado por completo el lugar y lo había convertido en su propio estudio privado de artes marciales. Pero aquello no tenía absolutamente nada que ver con hacer ejercicio. Con la aprobación y protección explícita de Evelyn, se había convertido en una cámara de abuso físico disfrazada de entrenamiento de defensa personal. Valeria era, en esencia, una entrenadora personal fracasada. Su carrera se había estancado por completo debido a su temperamento explosivo, su costumbre de insultar verbalmente a los demás y su enorme incompetencia para tratar con sus clientes. Descargaba sobre mi cuerpo toda la inseguridad acumulada por sus propios fracasos. Me convirtió en un costal de boxeo viviente, una herramienta humana utilizada únicamente para presumir de sus músculos mal dirigidos y reafirmar su dominio. Trataba el garaje como un territorio privado de terror psicológico absoluto donde podía hacerme daño sin miedo a ninguna consecuencia. Las paredes de concreto estaban desnudas, excepto por un espejo de cuerpo entero, agrietado, que Valeria había rescatado de un gimnasio que la despidió después de 3 quejas diferentes de clientes. Lo colocó estratégicamente para poder verse mientras lanzaba golpes, admirando su propia técnica mientras yo terminaba hecha un ovillo sobre los tapetes del piso. Certificados de seminarios de acondicionamiento físico de fin de semana colgaban en baratos marcos de plástico a lo largo de la pared del fondo, cada uno un intento desesperado de ocultar la realidad de que ningún gimnasio profesional volvería a contratarla. Mi cuerpo era el único currículum que le quedaba. Cada tarde, el olor insoportable de los tapetes de hule se mezclaba con el ácido olor del sudor de Valerie, creando una atmósfera tan pesada que me revolvía el estómago. Sus patadas a toda fuerza golpeaban repetidamente mis costillas. Cada vez que caía sobre el tapete, un sonido seco y quebradizo resonaba por toda mi caja torácica, seguido por el sabor metálico de la sangre subiendo hasta el fondo de mi garganta. De pie junto al área de entrenamiento, Evelyn observaba tranquilamente mientras presionaba su cronómetro bañado en oro. «Levántate, Diane. Necesitas hacerte fuerte para sobrevivir allá afuera», ordenó con frialdad mientras acomodaba su costosa bufanda de seda. Disfrutaba aquella sensación de dominio absoluto. Ver a la hija biológica de su nuevo esposo siendo aplastada bajo el talón de su propia hija le provocaba una enfermiza sensación de poder psicológico. Quería quebrar mi voluntad de resistirme antes de que siquiera pudiera formarse, moldeándome hasta convertirme en una criatura patética y obediente. Me mordí el labio inferior y usé los codos para arrastrarme centímetro a centímetro hacia la puerta cerrada del garaje. En ese preciso momento, el volumen de la televisión en la sala subió de repente hasta un nivel ensordecedor. Mi padre, Artur Flores, estaba subiendo desesperadamente el volumen del noticiero de la tarde, usando la voz impersonal del conductor para ahogar por completo los gemidos apagados de su hija. Él lo sabía todo. Escuchaba cada uno de los golpes.
Pero en lugar de salir corriendo para detener aquella crueldad, decidió taparse los oídos, escondiéndose detrás de la fachada de un hombre borracho y aparentemente ajeno a todo. El dolor físico que Valerie me infligía no podía compararse con las laceraciones insoportables que sentí en el estómago cuando comprendí hasta dónde llegaba la cobardía de mi padre. Su negativa a actuar no era simplemente debilidad. Era una decisión deliberada de sacrificar a su propia hija para conservar su frágil paz alimentada por el alcohol. A través del pequeño espacio debajo de la puerta de la cocina alcancé a ver a Elena, la empleada de medio tiempo. No estaba simplemente parada ahí. Tenía sus ásperas manos apretadas contra la boca para contener sus propios sollozos, mientras lágrimas impotentes corrían por sus mejillas bronceadas por el sol. Nuestros ojos se encontraron durante una fracción de segundo, y vi algo encenderse detrás de su miedo, una chispa de reconocimiento compartido de que lo que estaba ocurriendo en aquella casa estaba profunda y fundamentalmente mal. Las dos estábamos atrapadas en una prisión de silencio. Mi resistencia conectaba perfectamente con el miedo paralizante de Elena a perder sus documentos y ser deportada. Evelyn y Valerie eran completamente conscientes de aquella dinámica. Creían arrogantemente que el dominio físico y el poder financiero podían sofocar cualquier intento de pedir ayuda. Pero no tenían idea de que cada golpe de Valerie no me debilitaba. Acostada sobre el frío tapete de hule, contuve la respiración, tragué el sabor metálico de la sangre y comencé a analizar. Memoricé con precisión los ángulos de los golpes de Valerie, la manera en que cambiaba el centro de gravedad hacia su pierna izquierda antes de lanzar una patada y la respiración irregular y entrecortada de alguien que abusaba de sustancias para aumentar su masa muscular. No lloré. Estaba recopilando datos en mi memoria muscular, preparándome en silencio para el día en que desmontaría sistemáticamente su autoridad. Cuando cumplí 18 años, el abuso físico en el garaje se volvió menos frecuente, no porque Evelyn o Valerie hubieran desarrollado de repente una conciencia, sino porque habían encontrado un método de explotación más sofisticado y despiadado. Me obligaron a conseguir un trabajo nocturno de limpieza en un gimnasio local simplemente para poder alimentarme, tallando cada centímetro de los azulejos manchados de sudor hasta que las yemas de mis dedos quedaron en carne viva y llenas de ampollas. Sin embargo, ni un solo centavo de lo que ganaba podía escapar de las manos de Evelyn. Una mañana, mientras regresaba arrastrando los pies a mi habitación después de un turno agotador, ella ya estaba ahí. Evelyn metió descaradamente la mano debajo de mi colchón delgado como papel y sacó el montón de billetes arrugados que había logrado ahorrar durante meses a costa de privarme de todo. Esta es la cuota para que pueda seguir usando el agua de la llave de esta casa, declaró con un tono seco y sin emociones mientras metía tranquilamente el dinero en su bolso de diseñador. Inmediatamente después, justo frente a mis ojos horrorizados, abrió su encendedor bañado en oro y prendió fuego a la única carta de aceptación universitaria que acababa de recibir. Las llamas consumieron rápidamente las palabras impresas en negritas, convirtiendo la única prueba física de mis esfuerzos académicos en cenizas que caían lentamente. El olor acre del papel quemado me subió por la nariz, destruyendo por completo mi desesperado deseo de escapar mediante una educación legítima. Quería obligarme a ingresar a una escuela técnica de bajo nivel, donde aprendería contabilidad básica para que, con el tiempo, pudiera servirle en sus sucios negocios de lavado de dinero. Aquella imposición brutal me hizo sentir el estómago hecho un nudo. Evelyn sonrió con arrogancia mientras dejaba caer los restos ardientes en mi bote de basura metálico, asegurándose de que nada pudiera recuperarse. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si una mano pesada hubiera entrado en mi cuerpo para apretarme la garganta. Caí de rodillas y apoyé las palmas contra el frío piso para evitar lanzarme contra ella. El último borde de la carta de aceptación se curvó, se volvió negro y finalmente desapareció. 4 años de desvelarme hasta pasada la medianoche con libros prestados, estudiando bajo la tenue luz del baño porque Evelyn había quitado el foco de mi habitación. Todo aquello quedó reducido a una fina capa de polvo gris en el fondo de un bote metálico. Evelyn cerró el encendedor con un clic y lo guardó en su bolsillo con el movimiento suave y practicado de alguien que ya había hecho aquello antes. Entonces lo entendí. Ella no solo quería mantenerme dentro de aquella casa, quería mantenerme inútil. Esa noche regresé al gimnasio con la mente completamente destrozada. Me dejé caer junto a una cubeta de plástico llena de agua jabonosa y pasé un cepillo áspero sobre las manchas difíciles del piso, dejando que las lágrimas de humillación cayeran libremente y se mezclaran con el penetrante olor del cloro industrial. En ese preciso momento, un par de zapatos de piel perfectamente lustrados se detuvo frente a mí. Era Marcus Cole, un antiguo investigador privado especializado en fraudes civiles y un viejo vecino que había visto los moretones en mis brazos cuando era niña. Marcus no se agachó para ofrecerme palabras de consuelo vacías y patéticas. Observó en silencio mis manos lastimadas y, de repente, puso una rígida tarjeta de presentación de papel en mi palma.
No llores para que los demás sientan lástima por ti, Diane. Aprende a recopilar pruebas. Su voz ronca resonó con firmeza, cargada con el peso de una roca cayendo en medio de un lago tranquilo. El olor agrio del sudor y el óxido de las pesas de hierro del gimnasio quedaron grabados para siempre en mi sistema nervioso en aquel instante. Sus palabras fueron como una cubeta de agua helada que apagó por completo la esperanza infantil de que mi padre algún día despertaría de su estupor alcohólico para protegerme. Sabía perfectamente que, justo en el momento en que estaba arrodillada sobre aquellos azulejos fríos, apretando aquella tarjeta de presentación hasta que sus bordes rígidos se clavaron en mi palma, Evelyn seguramente dormía plácidamente sobre el mismo colchón de plumas que mi madre había dejado atrás. Estaba profundamente sumergida en los sueños de una gobernante absolutamente convencida de que quemar mi carta de aceptación universitaria había destruido para siempre el espíritu rebelde de su hijastra. Estaba completamente segura de tener el control absoluto sobre las fronteras financieras y psicológicas de la familia Flores. Evelyn era demasiado arrogante para darse cuenta de una verdad fatal. Acababa de cortar el último hilo que me contenía, empujándome por completo al límite. Su arrogancia desmedida la cegó, dejándola completamente inconsciente de que Marcus Cole acababa de plantar una semilla despiadada de resistencia en mi mente. Me limpié la última lágrima patética que resbalaba por mi rostro y guardé la tarjeta profundamente en el bolsillo de mi pecho. Desde ese momento, mi cerebro quedó oficialmente reprogramado, pasando del sistema operativo de una víctima obediente a la mentalidad de una cazadora legal. Por fin estaba lista para cortar todos mis lazos. La lluvia helada que caía sobre las patrullas con las luces intermitentes en aquella noche presente reflejaba perfectamente la neblina que calaba hasta los huesos de la noche en que finalmente corté el cordón. El último dolor de mi pasado, la agonizante certeza de que mi padre jamás me protegería, se fusionó directamente con la frialdad que hoy mantengo. 11 años atrás, pocos días después de aferrarme a la tarjeta de presentación de Marcus, tomé la decisión más determinante de mi vida: cortar el vínculo con aquella familia tóxica que me ataba a esa casa oscura. Una noche, cuando los únicos sonidos eran el chirrido rítmico de los insectos y los ronquidos arrogantes que provenían de la habitación principal de Evelyn, en el segundo piso, me escabullí silenciosamente hasta el estudio de mi padre. El insoportable olor a bourbon barato se elevaba del cuerpo encorvado de mi padre mientras se quedaba dormido frente a su escritorio de caoba. Tenía el rostro enterrado en el pliegue de su brazo, rodeado de vasos vacíos. Sin una sola gota de lástima ni un momento de duda, saqué del bolsillo de mi pecho la solicitud de ingreso al ejército y la coloqué exactamente frente a su nariz, esperando el veredicto final sobre su papel como padre. Arthur Flores levantó la cabeza de golpe, completamente desorientado. Sus ojos hinchados y enrojecidos parpadearon rápidamente mientras intentaba entender el documento oficial que tenía frente a él. Cuando finalmente fijó la mirada en las palabras en negritas de la parte superior del formulario, su pecho se agitó. Pero su cobardía profundamente arraigada terminó tragándose el último pedacito de conciencia paternal que pudiera quedarle. En lugar de tomarme de la mano, mirarme a los ojos y suplicarle a su única hija que se quedara, su mano temblorosa y cubierta de manchas de la edad buscó una pesada pluma fuente. La punta afilada arañó el papel con un sonido áspero, cortando las fibras. Arrastró una firma torcida y desordenada, impregnada del olor a alcohol barato, por la esquina inferior del formulario. Ese fue su único regalo de despedida y el final absoluto de la falsa ilusión de cariño familiar que todavía pudiera haber tenido conmigo. Eligió abandonar sus responsabilidades como padre, entregándome efectivamente al gobierno para poder regresar tranquilamente a su botella. La tinta de la pluma se corrió ligeramente sobre el papel húmedo, extendiendo la última letra de su nombre hasta convertirla en una mancha sin forma. No me preguntó a dónde iría. No me preguntó si tenía dinero para comprar un boleto de autobús. Simplemente empujó el formulario firmado hacia mí con el dorso de la muñeca, como si el papel le quemara, y de inmediato volvió a tomar la botella de bourbon medio vacía que estaba junto a su codo. El líquido se agitó ruidosamente dentro del vidrio. Se sirvió una medida completa, se la llevó a los labios agrietados y bebió sin apartar la mirada de la pared del fondo. Yo ya había desaparecido de su campo de visión antes de salir de aquella habitación. Tomé mi áspera mochila de lona, ya preparada con unas cuantas prendas gastadas, y giré decididamente sobre mis talones. No parpadeé ni una sola vez. Mis ojos estaban completamente secos y analíticos mientras observaba la figura encogida de mi padre volver a acomodarse en su costosa silla de cuero, levantando rápidamente la botella de licor para darle un enorme trago y escapar de la realidad. Crucé el umbral y me sumergí directamente en la fría noche suburbana, recordando el viejo consejo de mi madre cuando uno enfrenta olas violentas. La única forma de no ahogarse es atravesarlas de frente. El frío cortante de la neblina nocturna golpeó mi rostro y me ardieron las mejillas,
pero no pudo apagar el latido firme, constante y poderoso de mi corazón. No estaba huyendo derrotada. Estaba iniciando una retirada táctica calculada para reunir fuerzas. En ese mismo momento, en la lujosa habitación principal del segundo piso, mi mente analítica imaginaba la máquina de ruido blanco de alta gama de Evelyn zumbando suavemente, arrullando sus sueños de dominio absoluto. Evelyn y la violenta Valerie seguían profundamente dormidas bajo sus cobijas premium rellenas de plumas de ganso, completamente ajenas al hecho de que su prisionera obediente acababa de abrir la jaula. En el subconsciente arrogante de Evelyn, controlar las finanzas e infligir abuso físico había creado una barrera que ella consideraba impenetrable. Dormía tranquilamente, completamente convencida de que una joven de 18 años, sin dinero y sin título universitario, pronto terminaría tirada en las calles y regresaría arrastrándose para suplicarle. No entendían que mi partida no era una huida cobarde. Me estaba marchando para quitarles a su víctima favorita, obligándolas eventualmente a dirigir sus hábitos tóxicos unas contra otras. Caminé por el asfalto mojado, dejando atrás aquella casa vacía y sin alma, dirigiéndome directamente hacia la disciplina férrea que me enseñaría a desmantelar sistemáticamente su control financiero. El intenso periodo de entrenamiento después de abandonar mi hogar no estuvo definido por la fuerza física ni por la agresividad ciega, sino por la disciplina de acero del pensamiento analítico. Recibí un entrenamiento intensivo para convertirme en oficial de logística del Cuerpo de Marines, donde la herramienta más poderosa no es la fuerza física, sino la capacidad de organizar enormes cantidades de datos complejos, administrar cadenas de suministro internacionales y detectar las grietas más pequeñas dentro de un sistema operativo gigantesco. La paciencia extrema necesaria para revisar miles de páginas de hojas de cálculo sin emociones transformó por completo mi manera de pensar. Aprendí a rastrear activos ocultos y seguir complejos rastros documentales, asegurándome de que nada pudiera permanecer oculto ante mi mirada analítica. Ya no era una niña aterrada. Era un algoritmo viviente diseñado para encontrar la verdad. Durante una auditoría de inventario a altas horas de la noche, detecté una discrepancia en un manifiesto de envío. Un pequeño error decimal que ocultaba una asignación incorrecta de fondos de 6 cifras entre 2 depósitos de suministros diferentes. Mi oficial supervisor se quedó mirando la hoja de cálculo durante un minuto completo antes de confirmar mi descubrimiento. El mismo reconocimiento de patrones que me había permitido catalogar los ángulos de los golpes de Valerie sobre aquel piso del garaje ahora me permitía rastrear el movimiento invisible del dinero a través de cuentas anidadas. Cada habilidad que la crueldad de Evelyn me había obligado accidentalmente a desarrollar ahora se estaba convirtiendo en un instrumento de precisión contra ella. Sin embargo, el profundo trauma psicológico provocado por aquellos años de abuso brutal en aquella casa no desapareció simplemente. Cada vez que mi ritmo cardíaco se disparaba de repente porque un olor familiar a perfume almizclado pasaba accidentalmente junto a mí en la calle, terminaba sentada en el consultorio de la psicoterapeuta Ava Rostova. El ligero olor antiséptico y la iluminación tenue de su clínica ayudaban a eliminar poco a poco la mentalidad débil y sumisa que había quedado profundamente arraigada en mi mente. Ava jamás me consolaba con palabras vacías ni abrazos patéticos. Se sentaba directamente frente a mí, golpeando suavemente los dedos contra su escritorio de madera, mirándome fijamente a los ojos antes de darme su evaluación. Tú no eres una víctima, Diane. Tú eres quien establece el orden. Lo dijo con absoluta convicción. Aquella frase contundente actuó como un sistema de amortiguación psicológica, sacándome de los recuerdos asfixiantes de aquel garaje abusivo y anclándome firmemente a la realidad. Mientras día tras día me desprendía de mi antigua versión dentro de aquel entorno estrictamente disciplinado, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo en mi ciudad suburbana natal. El corrupto y cobarde abogado Tom Miller seguía golpeando agresivamente las teclas de su computadora, falsificando registros de flujo de efectivo para encubrir los descarados delitos de Evelyn. Durante 11 largos años desde el día en que me fui, habían establecido silenciosamente una operación sistemática de extracción de dinero que rozaba la perfección. Drenaron en secreto los fondos de jubilación de mi padre, su seguro médico e incluso sus tarjetas de crédito para financiar el lujoso estilo de vida de Evelyn, comprando artículos de diseñador y vehículos de lujo. Dependían por completo de la fachada prestigiosa de ser administradora de fondos y abogado de bienes raíces, operando arrogantemente en aquel pequeño estanque del mundo civil. Evelyn seguía ahogándose en la arrogancia de su dominio absoluto, convencida de que el poder del dinero y las falsificaciones documentales habían creado un santuario legal que nadie podía penetrar. Ni por un segundo sospechó que la niña a la que había pisoteado no había terminado aplastada contra el lodo. Marcus ya había señalado la transacción más incriminatoria, una transferencia bancaria de 47,000 pesos desde la reserva del seguro médico de Arthur directamente a una empresa fantasma en el extranjero registrada bajo un nombre falso.
El número de ruta coincidía con una cuenta fantasma que Tom Miller había utilizado 3 veces anteriormente para otros clientes, 2 de los cuales ya habían sido investigados por el Estado. Aquella única transferencia era suficiente para justificar una auditoría forense completa. Evelyn se había emborrachado de confianza, completamente segura de que nadie estaba vigilando. Pero yo estaba perfeccionándome activamente hasta convertirme en un filtro de datos implacable. Comencé a absorber conocimientos completos sobre derecho civil, construí mi propia independencia financiera absoluta, mantuve activamente un contacto seguro con el investigador privado Marcus Coley, al mismo tiempo, almacené en mi memoria cada procedimiento relacionado con procesos penales. No tenía ninguna prisa por exigir justicia mediante gritos inútiles o enfrentamientos patéticos. Estaba tejiendo pacientemente una enorme red legal a partir de incontables pequeñas discrepancias financieras, esperando en silencio hasta que apareciera la más mínima falla operativa para poder cerrar completamente la trampa. Mi venganza no sería ruidosa. Sería una avalancha imparable de documentos legales imposibles de refutar. Pasaron 11 años en un silencio cuidadosamente calculado, hasta unas semanas antes de la tormenta que estaba a punto de destruirlo todo aquella noche. Una tarjeta navideña mal enviada por el servicio postal a mi buzón privado desgarró violentamente aquella falsa sensación de distancia. En la brillante fotografía, Evelyn y Valerie llevaban elegantes suéteres rojos de lana, sonriendo radiante frente a la cámara. Pero mi atención analítica estaba completamente concentrada en Artur Flores, sentado tímidamente y arrinconado en el extremo más alejado del sofá. Debajo de una capa mal aplicada de corrector barato sobre su mejilla caída había un moretón que apenas comenzaba a sangrar. Mi cerebro, rigurosamente entrenado para identificar patrones de trauma físico, analizó inmediatamente su forma característica. Coincidía perfectamente con la llave de hombro y el golpe de codo que Valerie había utilizado para causarme graves lesiones años atrás en el garaje. El dolor ardiente de aquellas costillas fracturadas regresó de inmediato, despertando la indignación más profunda de mi ser. Comprendí que no habían detenido el abuso. Simplemente habían cambiado de objetivo y ahora estaban atacando al eslabón más débil que quedaba dentro de la casa. Coloqué la tarjeta navideña sobre la encimera de mi cocina, bajo una lámpara brillante, y la fotografié con una cámara de alta resolución desde 4 ángulos diferentes. El corrector que Evelyn había usado sobre la mejilla de Artur era ligeramente más oscuro que su tono de piel y estaba aplicado en un óvalo descuidado que seguía exactamente el contorno del impacto de un nudillo. Guardé cada fotografía en una unidad cifrada, debidamente etiquetada y fechada. Mis manos estaban completamente firmes. La rabia estaba ahí, apretada como un nudo dentro de mi estómago, pero la canalicé directamente hacia el procedimiento. Esa misma tarde, manejé cientos de kilómetros para regresar a aquella casa suburbana y enfrentarme directamente a ellos. Cuando empujé con fuerza la puerta principal para abrirla, Artur estaba acurrucado en una esquina de la cocina. En lugar de aferrarse a mi brazo como si fuera su salvación, inmediatamente levantó las manos para cubrirse el rostro golpeado, rechazando activamente mi intento de rescatarlo. Balbuceó una excusa patética mientras evitaba agresivamente mi mirada. Yo simplemente me resbalé y me caí por las escaleras de madera, Diane, murmuró. Su cobardía seguía completamente intacta, aferrada a las paredes de aquella casa como musgo húmedo y asfixiante. Estaba dispuesto a dejar que lo golpearan en su propia casa antes que enfrentar el conflicto de echar a sus abusadores. Ver a un padre elegir sufrir en silencio en lugar de aceptar la mano que intenta salvarlo es una de las formas más dolorosas de traición que existen. Si entiendes esa profunda traición, dale like a este video y comenta la palabra fuerza si alguna vez tuviste que alejarte de un hogar tóxico para salvarte a ti mismo. Desde lo alto de las escaleras, Evelyn bajó lentamente hacia la sala, estirando los labios en una sonrisa teatralmente dulce que destilaba puro veneno. Lárgate antes de que haga que Tom Miller redacte una demanda por difamación y allanamiento. Me amenazó directamente mientras acomodaba con toda calma sus pesados anillos de diamantes. Estaba completamente preparada para usar a su abogado corrupto para enterrarme legalmente si no abandonaba su casa de inmediato. Detrás de su madre, Valerie permanecía con las manos en la cintura, tronándose los nudillos de manera agresiva y haciendo un fuerte ruido. Cambió el peso de un pie al otro, ansiosa por lanzarse hacia mí y aplastarme la garganta como un reflejo condicionado, esperando que volviera a acobardarme como la niña de 14 años que alguna vez fui. Dependían por completo de sus viejas tácticas de intimidación física y legal, sin darse cuenta de que yo ya no era un costal de boxeo indefenso. Mientras evaluaba la situación táctica, capté algo por el rabillo del ojo. A través de la estrecha rendija de la puerta del cuarto de lavado, Elena, la empleada, me observaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas impotentes y todo su cuerpo temblaba violentamente de miedo mientras apretaba su delantal.
pero esta vez sus dedos sujetaron la tela con más fuerza, dejando los nudillos blancos contra el algodón gastado, y sostuvo mi mirada un segundo más de lo que jamás lo había hecho. Aquel breve contacto visual y silencioso confirmó todo. El abuso era real. Y Elena había sido obligada a guardar silencio bajo la amenaza constante de ser deportada. Mi ritmo cardíaco disminuyó. Decidí dar 2 pasos calculados hacia atrás, en dirección a la puerta principal. Mi mente lógica me advirtió que comenzar una pelea física en ese momento solo les daría una salida legal para cambiar las cosas y presentarme como una intrusa agresiva. Las 2 mujeres rieron con arrogancia cuando me di la vuelta para marcharme, convencidas de que su poder financiero era una barrera de seguridad impenetrable. No tenían idea de que, durante aquellos pocos segundos de pie en la sala, mis ojos ya habían trazado mentalmente todo su anticuado sistema de cámaras de seguridad, identificando cada punto ciego de la casa. Yo estaba retrocediendo para preparar la trampa legal definitiva. Al regresar a mi departamento, cerré la puerta con llave y convertí toda mi sala en un centro de comando táctico. Cubría las paredes con fotografías brillantes, complejos diagramas de rutas bancarias y los horarios diarios detallados de Evelyn y Valerie. Durante 3 semanas consecutivas dormí apenas 2 horas al día, manteniendo aquel estado de concentración extrema a base de tazas de café negro, espeso y amargo. Con el apoyo secreto de Marcus Cole, quien utilizó sus antiguos contactos de investigación para rastrear transacciones sospechosas marcadas en distintos estados, y de Sarah Sloan, una trabajadora de servicios de protección para adultos que conocía exactamente los límites legales relacionados con el abuso de personas mayores. Inicié la fase final de recopilación de pruebas. No estaba construyendo una defensa física. Estaba construyendo una acusación financiera impecable que los atraparía desde todos los ángulos posibles. Sara me explicó exactamente cómo convertir los antiguos expedientes médicos de mi padre en evidencia de referencia sobre el deterioro de su estado mental. Al mismo tiempo, aprovechando el preciso mapa de los puntos ciegos de las cámaras que había memorizado durante mi última visita, contacté en secreto a Elena usando un teléfono desechable barato. Después de superar su miedo paralizante a ser deportada, Elena aceptó valientemente sacar de contrabando las notas escritas a mano sobre transferencias bancarias que Evelyn había tirado descuidadamente a la basura de la cocina. Y lo más importante, consiguió grabaciones de audio secretas de las llamadas nocturnas entre Evelyn y el abogado corrupto, Tom Miller. En aquellas grabaciones llenas de estática, la voz fría y calculadora de Evelyn se escuchaba con absoluta claridad. Falsifica la firma de Arthur en el poder notarial y transfiere sus fondos médicos restantes a la cuenta en el extranjero esta misma noche, Tom. La trampa prácticamente se estaba construyendo sola. Las manos de Elena temblaban cada vez que presionaba el botón de grabación del pequeño dispositivo que le había enviado dentro de una caja de artículos de limpieza. Pero lo hacía de todos modos. Noche tras noche colocaba la grabadora debajo de la barra de la cocina, apuntando hacia el pasillo donde Evelyn caminaba de un lado a otro durante sus llamadas nocturnas con Tom. Más tarde, Elena me contó con una voz baja pero completamente firme. El momento en que decidí dejar de tener miedo, Diane, fue cuando vi cómo ella golpeaba a tu padre en la cabeza simplemente porque había derramado café sobre la mesa del comedor. Algo dentro de ella se rompió por completo. El miedo a ser deportada se volvió más pequeño que el asco que sentía al ver cómo trataban a un hombre mayor como si fuera un animal dentro de su propia casa. Cuando la evidencia fue suficientemente sólida para formar un caso penal prácticamente imposible de refutar, contacté a David Thorne, el sheriff local conocido en todo el condado por su integridad inquebrantable. Después de revisar la gruesa carpeta de documentos financieros y escuchar las grabaciones secretas que coloqué sobre su escritorio, David no dijo una sola palabra. Simplemente asintió lentamente, en absoluto silencio, confirmando que las pruebas eran suficientes. Tomó los archivos y consiguió agresivamente una orden de arresto de emergencia firmada por un juez federal en menos de una hora. Cada pieza táctica estaba perfectamente colocada sobre el tablero. Solo necesitaba la excusa perfecta para entrar oficialmente en aquella casa. La arrogancia máxima de Evelyn me entregó exactamente esa excusa. Aprovechándose de su control absoluto sobre las cuentas de mi padre, cortó deliberadamente el pago de mantenimiento de la tumba de mi madre, un ataque psicológico cobarde diseñado para humillarme y provocar una reacción caótica. En cuanto recibí el aviso de cancelación del cementerio, no hice ningún berrinche ni destruí cosas como un animal herido. Me quedé en silencio junto a la ventana de mi departamento, observando las nubes oscuras y pesadas que se acumulaban en el horizonte, anunciando una tormenta gigantesca a punto de golpear la ciudad. «Es hora de cerrar la red», murmuré con frialdad mientras me ponía sobre los hombros mi impecable uniforme de oficial de logística. Salí hacia mi automóvil y pisé el acelerador, dirigiéndome directamente a la casa suburbana.
Llevaba conmigo una orden de arresto de emergencia que se convertiría en la eliminación legal definitiva de su poder. Llegué antes que ellas, utilicé mi vieja llave de metal, saqué a mi padre tembloroso de la cocina y lo llevé hasta la sala principal. Cerré con seguro las pesadas puertas justo cuando Evelyn y Valerie regresaban bajo el aguacero, furiosas por mi presencia. Unos pasos pesados retumbaron por el pasillo y se detuvieron justo afuera de mi refugio. La sólida puerta de roble se astilló hacia adentro bajo toda la fuerza de la bota de mi hermanastra. Pero exactamente como había calculado, el violento ataque de Valerie activó la respuesta inmediata de las patrullas que estaban esperando fuera de nuestra vista. Mientras mantenía el enorme hombro de Valerie firmemente presionado contra las tablas de madera, el sheriff David Thorne atravesó la puerta destrozada. Las luces rojas y azules intermitentes cortaron la oscuridad, proyectando sombras largas y desordenadas sobre las paredes de la sala. La sonrisa arrogante y burlona de Evelyn desapareció al instante, reemplazada por una máscara pálida de puro pánico. Thorne no perdió tiempo con formalidades. Sus pesadas botas resonaron contra el piso mientras inmediatamente les leía sus derechos Miranda, con su voz imponiéndose sobre el estruendo de la lluvia. Declaró formalmente a Valerie bajo arresto por agresión doméstica agravada y puso a Evelyn bajo arresto por robo mayor, falsificación sistemática y abuso financiero de una persona mayor. El escudo impenetrable que Evelyn creía haber construido con el dinero de Arthur se derrumbó en cuestión de segundos. No pueden hacer esto. Mi abogado los va a destruir legalmente. Evelyn gritó, con la voz quebrándose mientras intentaba desesperadamente alcanzar su teléfono de diseñador sobre la mesa de centro. Pero antes de que pudiera marcar el número, la pantalla se iluminó con una llamada entrante del propio Tom Miller. En medio del pánico, Evelyn activó el altavoz. Toda la habitación se vio obligada a escuchar la voz histérica y aguda de Tom. Estaba sollozando sin control, con la voz completamente destrozada. Evelyn, allanaron mi despacho del centro. Los investigadores federales congelaron todas nuestras cuentas en el extranjero. La Junta Estatal está iniciando el proceso para quitarme definitivamente la licencia. Gritó a través del altavoz. Evelyn dejó caer el costoso teléfono sobre la alfombra como si el metal le hubiera quemado la piel. La impecable trampa legal se había cerrado por completo alrededor de su cuello. Comprendió, con absoluto horror, que no era intocable. Ahora estaba siendo tratada como una estafadora común enfrentando una enorme condena de prisión. Su imperio financiero de 30 años se había convertido en polvo. Las rodillas de Evelyn comenzaron a doblarse ligeramente mientras comprendía la magnitud de la destrucción. Cada cuenta en el extranjero, cada documento falsificado y cada transferencia con fechas alteradas que había ejecutado junto a Tom estaba ahora en manos de un equipo forense especializado en explotación financiera de adultos mayores. Los bolsos de diseñador, el sedán de lujo estacionado en la entrada, los costosos procedimientos estéticos que había cargado a la tarjeta médica de Arthur, todo se había convertido en evidencia dentro de un proceso penal que jamás imaginó que fuera posible. Había pasado 15 años convencida de que un viejo borracho y una niña eran los únicos obstáculos entre ella y una riqueza permanente. Nunca contempló la posibilidad de que aquella niña creciera, se pusiera un uniforme y regresara con una orden judicial. En cuestión de minutos, la caótica sala quedó completamente asegurada por las autoridades. Sarah Sloan llegó justo detrás de los agentes armados, mostrando su identificación estatal mientras asumía formalmente la custodia de Arthur Flores bajo los servicios de protección para adultos. Mi padre me miró una última vez mientras lo guiaban hacia la puerta. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla patética de miedo, arrepentimiento y la trágica comprensión de que su cobardía le había costado todo. Pero no le ofrecí palabras reconfortantes ni una despedida entre lágrimas. Él había tomado su decisión de abandonarme años atrás. Yo simplemente estaba respetando aquel acuerdo. Mientras tanto, Elena salió de la estrecha rendija del cuarto de lavado con el delantal todavía apretado entre sus manos, pero ya no estaba temblando. Al recibir protección como testigo estatal, entregó valientemente el último montón de documentos financieros ocultos directamente al sheriff Thorne, colocando el último clavo en el ataúd del caso contra Evelyn. El sheriff Thorne puso una mano firme sobre el hombro de Elena y le entregó oficialmente una certificación de visa firmada por el fiscal federal, garantizando que su situación migratoria quedaría protegida bajo el acuerdo de cooperación como testigo. Elena asintió lentamente una vez, y, por primera vez desde que la conocía, se mantuvo completamente erguida. Levantó la barbilla. Sus ojos oscuros estaban claros y secos. La joven aterrada que solía morderse el labio detrás de las puertas entreabiertas finalmente había salido a la luz. Solté lentamente a Valerie y di un paso atrás para que los agentes pudieran levantar su enorme cuerpo del piso y colocarle esposas de metal frío en las muñecas. No necesitaba lanzar un solo golpe cegada por la rabia ni gritar por frustración.
Había utilizado con éxito mi entrenamiento militar en logística para orquestar una destrucción legal impecable, aislándolos sistemáticamente y arrebatándoles para siempre el poder que utilizaban para atormentar a los demás. Mientras salía por la puerta principal, dejando atrás los restos de la madera de roble destrozada, noté que la violenta tormenta finalmente había terminado. La lluvia intensa se había detenido, dejando un cielo nocturno despejado y nítido, acompañado por el fresco aroma del asfalto mojado. El peso aplastante y asfixiante de los últimos 15 años finalmente había desaparecido de mis hombros, reemplazado por la tranquila y absoluta paz de haber restaurado el orden. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué la vieja y rígida tarjeta de presentación que Marcus Cole había colocado en mi palma años atrás, sobre aquel piso del gimnasio empapado de cloro. Los bordes ahora estaban suaves, desgastados por años de manipularla. Pasé el pulgar una última vez sobre su nombre descolorido y luego guardé la tarjeta nuevamente en mi bolsillo. Había cumplido su propósito. Yo había cumplido el mío. La calle suburbana estaba en silencio, excepto por el lejano zumbido de la última patrulla que se alejaba, con sus luces traseras rojas haciéndose cada vez más pequeñas en la oscuridad húmeda. Abrí mi automóvil, me senté detrás del volante y apoyé ambas manos sobre él. No lloré. No celebré. Simplemente exhalé larga y lentamente, como Ava Rostova me había enseñado en aquella clínica con olor a antiséptico, y dejé que los últimos 15 años abandonaran mi cuerpo junto con el aire. La verdadera fuerza no consiste en lanzar golpes. Consiste en dominar la paciencia y reunir las pruebas irrefutables necesarias para desmantelar legalmente a quienes te abusan. Nunca permitas que el silencio cobarde de quienes permiten el abuso te convenza de que mereces el trauma que ellos dejaron ocurrir bajo su propio techo. La venganza definitiva nunca consiste en gritar de rabia. Consiste en reconstruirte silenciosamente hasta convertirte en una fuerza disciplinada que ya no puedan manipular ni controlar. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de familiares tóxicos para finalmente encontrar tu propia paz? ¿Cómo encontraste el valor para cortar esos lazos para siempre? Cuéntame tu experiencia en los comentarios de abajo, porque tu historia de supervivencia podría ser exactamente el ejemplo que alguien más necesita escuchar hoy. Dale like a este video si estás de acuerdo. Soy Bronte Jai. Muchas gracias por ver esta historia y nos vemos en la próxima.